Bueno, en este tercer capítulo lo fundamental es ese encuentro nocturno con Nicodemo. Nicodemo, este personaje, era probablemente miembro del Sanedrín, era muy considerado también, quizás probablemente doctor de la ley, un versado en la ley, un teólogo de su época, o escriba, ¿no? Y decía justamente, y que será discípulo de Jesús, y que lo veremos luego al final, ¿no? Con José de Arimatea, en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo. Dice la Escritura, había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Aquí ya vemos que es uno que sí ha entendido que esos signos y los ha aceptado. Es decir, ha aceptado además como que son signos, pero que vienen de Dios. Porque los otros veían signos, pero decía que hacía también cosas por el poder de Belzebul. Este, en cambio, realmente un hombre de corazón abierto a la verdad, se da cuenta. Pero, hombre influyente, viene de noche, para que no lo vean. Es decir, no se quiere dar todavía a conocer. Y lo reconoce como rabí, como maestro, ¿no? Contestó Jesús y le dijo, en verdad te digo que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Es decir, él se adelanta porque ¿a qué viene Nicodemo? A saber de este reino, a conocer este reino, a decir, bueno, tú has venido de Dios, tú estás hablando de ese reino, dime, cuéntame cómo es ese reino. El Señor se le adelanta, en todo caso, y le dice que si alguien no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. La palabra griega anoten, para lo alto, se puede traducir de lo alto como también se puede traducir de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque aquí fijémonos, porque justamente Nicodemo que le responde, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Nacer de nuevo, nacer de lo alto, pero nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo puede ser? Y le dice el Señor, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Quiere decir que, claro, aquí que le está diciendo el Señor, nacer del agua, nacer del Espíritu, está aludiendo al bautismo, sin lugar a dudas, ¿no? Del bautismo algo sabía Nicodemo porque todos sabían que estaba bautizando con agua el Bautista, que lo veremos aparecer en este mismo capítulo, justamente, el capítulo 3, al Bautista. Es decir, eso sabía. Entonces, y le está hablando al Señor además del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, ¿no? En hebreo, que también sabía o tenía algunas nociones este hombre docto de quién era, no como lo tenemos nosotros una persona, esa es una revelación que viene de Cristo, las tres personas, pero sí de la potencia de Dios, o la manifestación de la potencia de Dios, del poder de Dios, que es un poder creador. Y claro, y que también le está diciendo el Señor, este poder creador es un poder recreador. Es decir, no te estoy hablando de nacer de nuevo de la carne, sino te estoy hablando de nacer de nuevo del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y eso cómo puede ser? Es decir, está bien, pero ¿cómo nace del Espíritu? Contestó Jesús, tú eres maestro en Israel y lo ignoras. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos
y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí de nuevo, el Hijo del Hombre es otro título mesiánico. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Es decir, esto ahora para ti es un misterio, pero cuando yo sea levantado, está hablando de la cruz, claro, es que Nicodemo no puede entender nada de esto. ¿Qué va a saber que va a ser elevado, que va a ser levantado en la cruz? Y ahí está haciendo así referencia, eso sí sabía de que estaba hablando Jesús, a la serpiente de bronce que Dios le manda hacer, Yahvé le manda hacer a Moisés, para que aquellos que fueron en el desierto picados por las serpientes venenosas, que Dios había mandado en castigo, ¿no? Esto no me ocurrió porque sí, en castigo por la falta de fe, les mandó las serpientes. Después, compadecido, le manda hacer a Moisés esa serpiente de bronce que tiene que alzar sobre un asta para quienes, estos que habían durante el éxodo sido mordidos por las serpientes, mirando, contemplando a ese símbolo, digamos, fueran sanados, ¿no? Fueran curados, fueran salvados. Signo evidente de que hay que contemplar con fe al Señor, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios clavado en la cruz, que se ha hecho pecado, no que es pecado, no, eso no, pero que ha asumido todo el pecado, todo el veneno de la humanidad para ser salvados. Y luego dice, tanto amó Dios al mundo, esto ya no lo dice el Señor, lo dice el evangelista, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Es el gran comentario que hace el propio evangelista, donde está recordando que el Señor no vino para juzgar, que el juicio lo hace a sí mismo aquel que lo ha rechazado. Es decir, es como que se juzga, es como si fuera ante un espejo, ¿no? Es decir, el que rechaza a Cristo está siendo juzgado, él mismo se juzga en esa elección que ha hecho. Pero él vino para que, si es aceptado, salvar, es el Salvador. En esa primera venida vino como el Salvador de todos los hombres. Vendrá luego, sí, al final, para el juicio final. Ahí sí vendrá como juez con todo su poder, con toda su gloria, y temblarán hasta los cielos. En el juicio final que Miguel Ángel pintó en la Capella Sistina, hasta la Virgen se ve que está conmocionada por ese juicio tremendo que es el juicio de Cristo, inapelable, ¿no? Pero Él vino primero como Salvador. Dios envía a su Hijo no para juzgar, sino para salvar, para que el mundo se salve, porque Dios quiere que todos se salven. Pero entre esa voluntad de Dios y la salvación personal de cada uno, media justamente la voluntad de la persona.
Entre mi salvación y la voluntad de Dios que yo me salve está mi voluntad, de aceptar o no aceptar al Salvador. Y si yo no lo acepto, si yo lo rechazo, estoy rechazando la salvación. Y por lo tanto, ahí está el juicio de condenación. Y vuelve a aquello de nuevo, ¿no? Ese ritornello con otras expresiones, es como el tornillo que va profundizando cada vez más, aquello del origen, del prólogo. Este es el juicio, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y los hombres la rechazaron, vino los suyos no lo recibieron. Pero ¿por qué las tinieblas? ¿Por qué el hombre no acoge la luz? Porque si sus obras son malas, tienen que quedar en lo oculto, entonces rechaza la luz. La luz es la verdad, ¿no? Y la verdad no es aceptada, no es admitida, porque esa verdad acusa. Pues bien, vamos a detenernos aquí, en este capítulo 3, antes de encontrarnos de nuevo con el Bautista. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.